Algunos oyentes saben que hicimos un episodio de tendencias geopolíticas a principios de 2025 y bueno, queríamos simplemente intentar algo nuevo y pues discutir qué tan bien o qué tan mal nos ha ido con ese análisis. Así que nada, yo soy Fabio Almada, me conocerán ya, una voz habitual y bueno, sean bienvenidos a este primer video en vivo del podcast, donde eso, como les comento, vamos a hablar de cómo va esta mitad del año. Y antes de entrar en materia, siempre tengo que introducir a estas dos personas que llevan ya un rato en este proyecto y no serían lo que es sin ellos. A Martín y a Zoe. Empiezo contigo, Martín. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? Hola Fabio, estimado Zoe, queridos oyentes. De hecho, muy emocionado, un poco nervioso porque es nuestro primer episodio en vivo. Así que aquí la magia de tu edición no nos va a ayudar tanto, sino vamos a tener que hacerlo muy bien. Muchas gracias a todos los oyentes por haberse conectado y también quería saludar a Zoe Salame, que es la primera vez que grabo con ella, así que es un gusto, un placer conocerte. ¿Cómo has estado? ¿Qué tal todo por Argentina, Zoe? Hola chicos, ¿cómo están? Primero que nada, gracias por invitarme a participar de este episodio. Está muy bueno porque revisamos un poco cómo viene el año, las proyecciones y también le agrega como algo especial que sea en vivo. Así que nada, estoy muy contenta. Bien, hemos dicho, este es el primer episodio que estamos grabando en vivo. Fabio comenzó diciendo que es un repaso a las tendencias que dijimos en el primer episodio de esta temporada, que fue 2025, y ver cuáles eran los vaticinios que decíamos para este año, ¿no? Entonces, la idea es a mitad de año ver qué cosas salían bien, qué cosas salieron mal y más o menos cómo va, ¿no? Por eso que un poco este capítulo va a ser ordenado de la siguiente manera. En primer lugar, vamos a atender las tendencias geopolíticas para el 2025, las cosas que dijimos y ver qué cosas se están cumpliendo, qué cosas no se están cumpliendo y hacia dónde está yendo la política internacional. También queremos hacer un recuento de los escenarios y los conflictos latentes, cuáles han sido los principales focos de tensión a nivel global y hacia dónde creemos que van a desenlazarse a lo largo de este año. Y por último, un poco ciertas predicciones que creemos que todavía van a poder venirse a lo largo del año, ¿no? Y creo que este episodio será especialmente interesante, no solo por el formato en vivo, sino porque vamos a poner a prueba nuestras propias proyecciones. La idea es decir, al principio del año, en estos puntos nos equivocamos, en estos puntos acertamos. Tal cual, así que pues, queridísimos oyentes, pues es un gustazo, ¿no? Estar con ustedes hoy. Y otra cosa que nos encantaría es, pues, escucharles. Tienen aquí el like para ponernos preguntas, que vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para poder contestar a la medida de que nuestro conocimiento nos lo permita. Y nada, es de verdad volver a agradecerles. Tal vez somos 15, 20 personas en este live, pero las miles de personas que nos escuchan cada semana nos hacen este proyecto lo que es. Es, como saben, un proyecto por amor al arte, entonces de verdad que valoramos mucho su tiempo y como siempre les digo, nos ayuda mucho cuando comparten, cuando nos siguen en Spotify, cualquier cosa, porque esto es un proyecto por amor al arte, ¿no? Así que bueno, Martín, antes de entrar en materia, simplemente Trotamundos Peruano nos empieza preguntando hacia qué camino creemos que vamos con estas escaladas de los temas políticos, las guerras, las negociaciones que van, que no van, y bueno, con una ONU que parece desapercibida. Y creo que le da al grano porque es de todo lo que vamos a hablar hoy. Así que Martín, pues te paso la palabra y pues, ¿por qué no empiezas introduciendo el primer bloque de este episodio? Muy bien, Fabio. Muchas gracias y gracias a Trotamundo por el comentario. Empezamos por el repaso de las tendencias que habíamos anticipado allá por enero. Nosotros dijimos que el 2025 sería un año de expectativas, disrupción y populismo. Y la verdad, no íbamos tan desencaminados. Si nos acordamos, el 2024 fue un año electoralmente histórico. Fue el año que más elecciones se dieron en el mundo. Y nosotros comenzamos diciendo que a partir de esos resultados de las elecciones, los votantes iban a esperar que sus políticos y los elegidos desempeñen y cumplan con las promesas que habían hecho, más allá de que esas promesas sean de un tanto populista o radical, pero era lo que se iba a esperar. Lo que sí hemos visto es que en este año, hasta lo que va, y es un poco el rezago que se viene del 2024 y 2023, son dos tendencias muy marcadas. En primer lugar, el liderazgo de estos strongmen o los líderes fuertes, repartiéndose un poco el tablero geopolítico mundial. Ya lo hemos visto en los últimos capítulos de Warrior Diplomacy, tanto en español como en inglés, pero creemos que
justamente se está marcando todavía el paso de los líderes fuertes. Y vemos que ya no hay tanto tema de alianza y, como bien mencionó Fabio, un poco se debilita el sistema multilateral, el cual es la segunda otra tendencia que también dijimos que iba a pasar y que hemos visto que se está comprobando, que es la erosión al sistema multilateral y las reglas de juego. En dos aspectos sobre todo, ¿no? En el comercio internacional y en el uso de la fuerza. Lo cual también es una pena, porque si nos acordamos, este es el 80 aniversario de Naciones Unidas. Entonces vemos que Naciones Unidas, la organización internacional más grande y más numerosa en materia de diplomacia, llega a su aniversario, su cumpleaños número 80, un poco debilitada y fragmentada a partir de las tendencias de líderes fuertes, evitando el sistema multilateral y tomando las decisiones en un tipo de negociación uno con uno y viendo cómo se reparten el mundo, ¿verdad? Y definitivamente ahí uno de los puntos que más marcó esa tendencia fue el segundo mandato del presidente Donald Trump. Exactamente, Trump me parece que es como el protagonista que encarna un poco estas dos grandes tendencias que vos mencionás de líderes fuertes y erosión al sistema multilateral. Su regreso a la Casa Blanca con su vestido disruptivo viene como cambiando y marcando el panorama internacional. Y bueno, la pregunta que nos hacíamos desde Warrior era cómo se mueve un disruptor como Donald Trump en un mundo que ya está como bastante revuelto y con un Estados Unidos que como de cierta forma va mirando hacia adentro, tiende más al proteccionismo y con una política exterior que en este punto se viene marcando como más transaccional en ciertos puntos y bueno, todo esto os deriva en más en fragmentación. En términos generales vemos un mundo que es cada vez más radical y con tendencias más populistas. Y bueno, Trump no es la excepción. Algunos de por ahí los principales puntos de esta nueva llegada de Trump a la Casa Blanca que revuelven un poco el panorama internacional y también local de Estados Unidos son su actitud como un poco más imperialista, en el sentido en que él ya se enfoca más, no tanto en la armonía en el sistema internacional, sino más en la capacidad que tiene Estados Unidos de repartirse el mundo y gestionar sus zonas de influencia. Acá hay un episodio específico que es el de la población global que profundiza en este aspecto. Bueno, también está el tema de los aranceles, que todos recordaremos el famoso Liberation Day, donde Trump anunció los aranceles para todo el mundo y con especial énfasis en China, que después, bueno, eso fue algo que escaló y que también es una ruptura en lo que es el sistema comercial mundial. Después también vemos que Trump tiene una agenda bastante antiliberal, una guerra cultural y por ahí un tema más sensible que también estaba en su agenda electoral es el tema de las deportaciones. Por ahí lo más reciente y más fuerte que hemos visto fue cuando estuvo el despliegue de tropas en Los Ángeles, después de las redadas que hubo, y que bueno, esto terminó con un montón de detenidos y protestas, y todo genera un clima muy sensible, y también nos hace preguntar hasta qué punto Trump puede convertirse en una figura más bien autoritaria. Y también un poco siguiendo el panorama interno de Estados Unidos, también vemos que Trump ya se va como en cierto punto peleando con algunos de sus principales aliados. Por ahí el caso más polémico es su divorcio con Elon Musk, que formaba parte de su gobierno, fuerte aliado que lo apoyaba. Pero bueno, con el proyecto de ley fiscal que fue impulsado por Donald Trump, se generaron ciertas rispideces con Musk, que bueno, finalmente dejó su cargo en el gobierno y empezó esta lanzada de tweets unos contra otros acusándose y bueno, ahora con Trump amenazando su posible deportación. Un último tema relacionado con Trump, de cómo vemos que él va cambiando el panorama internacional. Por ahí lo podemos ver con su vecino más cercano, Canadá. Vemos que en Canadá, ante todo pronóstico, ganaron los liberales. Trudeau ya se venía anticipando que no iba a haber otro mandato porque venía muy poca aprobación, pero los liberales, el actual primer ministro Mark Carney, en su campaña logró
capitalizar todo el miedo y la ansiedad de los votantes canadienses con la promesa de proteger la economía de canadienses y también la cultura frente tanto a los aranceles que puso Trump como también sus amenazas en el discurso de, bueno, expandirse un poco hacia Canadá. Pero bueno, ahora sí, te quería preguntar a vos, Fabio, ¿cómo lo ves desde Europa estos primeros meses del 2025? Eso creo que es una increíble manera de empezar este episodio, y Martín tocando las tendencias y claramente hablando de la personalización perfecta de estas dos, que es Donald Trump. ¿Cómo no pensar que la persona que más afecta al panorama internacional es el líder del mundo libre, pero lo es, y con un personaje como Trump es yo que ha cambiado el panorama de manera completa. Empiezas tocando el aliado más cercano en su frontera norte, Canadá, y ya de por sí le está pegando muy duro ahí. Imagínate el resto de países, ¿no? Tocando lo que quería cubrir un poco más, como los oyentes saben, vivo en Bruselas, en esta esfera europea, y la siguiente objetivo de Trump fue directamente Groenlandia, ¿no? Dinamarca. Y ahí empezamos a tocar todo el tema de esta amistad, este partnership transatlántico entre los aliados de la OTAN en Europa y Trump. Uno se pensará que la actitud de Trump es de división del mundo entre las grandes potencias, ¿no? Y estar con tus aliados de un lado, los enemigos del otro, pero es que ciertas actitudes y la retórica que lleva sacando Trump y su administración te hacen de verdad pensar si sí son amigos, ¿no? Y bueno, claramente los oyentes estarán al tanto que hubo una cumbre en El Haya la semana antepasada, y esta cumbre no fue nada más que un Trump appeasing, ¿no? Como que tratar de doblarse ante Trump para mantener ese apoyo financiero y militar del continente. Recordarán estos mensajes que mandó el secretario general Mark Rutte llamando directamente a Trump como que ganador, el que hizo que los países europeos inviertan. Y creo que hasta cierto punto es verdad. O sea, si vemos los últimos años, cada vez más aliados de la OTAN están invirtiendo más en defensa. Es lo que creo que tienen que hacer porque la evidencia es clara. La dirección geopolítica de Estados Unidos es Asia-Pacífico, es su confrontación con China. Y por más que ahora casi todos los aliados europeos vayan a invertir más en defensa, creo que esta tendencia geopolítica no va a cambiar. Y ahora es momento de que el continente europeo, pues, refuerce algo que lleva décadas sin darle tanta prioridad, teniendo un vecino agresivo como lo es Rusia, ¿no? Porque también la actitud de Rusia no creo que cambie. El tema de Ucrania lo tocaremos más en un ratito, pero yo creo que la tendencia en Europa es esa, y por más que Estados Unidos todavía no haya soltado 100% ahí el mango, creo que eventualmente su foco será otro, ¿no? Entonces creo que las capacidades europeas tienen que mejorar evidentemente para asumir la responsabilidad de esa defensa, ¿no? Y simplemente para meter un par de avances más de la geopolítica, de la política y de esta primera tendencia, ¿no? Que es un poquito de estas expectativas, la disrupción y el populismo, es tocar 3 elecciones que fueron muy importantes aquí en Europa. La de Alemania, crucial, ¿no? Un actor fuertísimo económico en el continente, militar no tanto, pero parece que Alemania está despertando de sueños después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que afecta mucho la sociedad y cómo Alemania se ve desde el punto militar. Pero tenemos una Alemania que ahora va a estar un poco más enfocada en eso. Tenemos más detalles políticos en episodios de podcast, para tampoco entrar en detalle. Las elecciones en Polonia también son muy interesantes porque Polonia es un país que está creciendo muchísimo a nivel económico y militar y está justamente al lado de Rusia. Entonces eso afecta mucho la geopolítica de Europa del Este. Y otra elección interesante en Europa a resaltar es la de Portugal. ¿Por qué? Porque la extrema derecha ganó y ganó con mucha fuerza, ¿no? Lo que nos trae un poco de nuevo a lo que Trotamundos Trubano hablaba, que es este avance de los extremos por decir, porque tanto la extrema derecha como la extrema izquierda están agarrando cada vez más poder, y no solamente en Europa, sino en el resto del continente, el resto del mundo. Y Martín, yo con eso te paso un poquito la palabra a ti, a ver si nos hablas de América Latina. Estoy seguro que muchos oyentes que están aquí son América Latina, entonces sería bueno tocar cómo esta tendencia se ve reflejada en el continente. Y simplemente antes, Martín, de cada y los oyentes igual tienen cosillas que decir aquí en el live, adelante de escribirlas y trataremos de responderlas. Sí, de hecho, ahí Diego nos hizo una muy buena pregunta que habla del si el ciclo electoral ha perjudicado o no los sistemas democráticos a nivel mundial. Muchas gracias, Diego, por la pregunta. Yo te respondería que sí, efectivamente, porque, como lo explicó Steven Levinsky en su libro How Democracies Die,
Lo que ha pasado es que ha venido esa tendencia de políticos de orden populista, con un discurso más radical y este tipo de pérdida a reglas de caballerosidad y rivalidad democrática, lo cual ha generado un retroceso en estándares democráticos desde un punto de vista de la democracia liberal. Entonces, de hecho, que tú veas que un presidente, por más que sea electo, amenaza a universidades con quitar fondos a cambio de adecuar sus discursos, definitivamente es un retroceso en materia de libertades y derechos fundamentales, los cuales ambos son fundamentales para establecer instituciones democráticas. Eh, y así vemos cómo cada uno de los políticos, ya sea norte, sur, este, oeste, están tomando tendencias un poco más autoritarias, con discursos más fuertes que justamente ponen en primera instancia el tema de seguridad versus libertad y derechos fundamentales. Entonces, también vemos que la ciudadanía a nivel mundial está dispuesta a sacrificar un poco libertades y democracia a cambio de seguridad y tener un líder fuerte, que son las tendencias que se han venido viendo a nivel mundial. Pero como bien dijo Fabio, tenemos que también enfocarnos un poco en un resumen de Latinoamérica, porque nuestra principal audiencia es europea y latinoamericana. Sobre en particular, uno de los principales hechos que sucedió este año fue México con su reforma judicial, y la cual apenas alcanzó un 13% en materia de elección, y parte de eso se debe a que muchas de las personas no entendían cómo votar, y la forma de votar, y ahí Fabio sabrá mejor que yo, era muy compleja, los padrones eran gigantes, entonces hubo mucho desconocimiento y ahí creo que el gobierno tuvo problemas en saber cómo difundir esta información a los mexicanos. Otro punto que ha salido muy criticado es que muchos de los candidatos no cumplían con los estándares que se esperaría de un magistrado mexicano, de jueces, y que, por ejemplo, inclusive la ex abogada de Joaquín El Chapo Guzmán, Silvia Delgado, fue electa juez. Entonces ahí vemos cómo inclusive se ha complicado un poco las cosas en materia de a quiénes han elegido y con quiénes tienen vínculos estos nuevos jueces. Entonces, la reforma judicial ha sido duramente criticada en medios mexicanos, por más que el gobierno la haya defendido. Por otro lado, otros acontecimientos importantes para América Latina fue que Edmundo González no pudo hacerse con el poder, a pesar de que haya ganado las elecciones de forma democrática. Habían prometido que el 10 de enero iba a asumir, iba a viajar a Venezuela a asumir. Al final no logró viajar. María Corina Machado sí sigue allá en Venezuela, por más que hayan ganado las elecciones en las urnas y se haya mostrado ante todos los veedores internacionales que efectivamente ellos fueron los que ganaron las elecciones, pero el gobierno de Maduro no dejó que ellos asuman el poder. Entonces, esa tensión en su momento, entre el año pasado, cuando fueron las elecciones, y en enero, llegó a una cúspide. Después hemos visto que la agenda internacional y los problemas que ha tenido el mundo y las guerras sobre todo han hecho que se quite un poco el foco de atención de nuevo sobre Venezuela. Adicionalmente, muchos estadounidenses esperaban que, o mejor dicho, muchos venezolanos esperaban que Estados Unidos tome una posición un poco más dura con Venezuela, lo cual tampoco no ha sucedido del todo. Otra elección que fue importante fue la de Ecuador, con Daniel Noboa, bajo su discurso de nuevo de un líder fuerte y medidas de seguridad para todos los ecuatorianos, sumados a atraer inversión privada hacia Ecuador. Ganó con 56% de los votos frente a un 44% de González, que representaba a la oposición correísta. Entonces, vemos que los ecuatorianos han dado de nuevo el voto de confianza a Daniel Noboa, que recordemos que entró al poder a partir de unas elecciones de cambio de gobierno, de transición, para terminar el mandato de forma transitoria, y ahora ya tiene su mandato consolidado en las urnas. A Ecuador también hay que señalar que la semana pasada atraparon a Fito, que es este narcotraficante muy conocido a nivel latinoamericano, guardando la distancia, es un tipo de Pablo Escobar nuevo, que tenía muchos nexos con el cartel de Sinaloa de México, entonces ha sido una victoria fuerte para el gobierno de Daniel Noboa. Por último, cabe señalar que este año vienen elecciones en Bolivia y en Chile, lo cual también van a ver si es que el péndulo latinoamericano se sigue cambiando de derechas a izquierdas, y el próximo año tenemos las elecciones de Colombia y Perú, para ver también si es que hay un tipo de cambio. Sobre Argentina, y ahí tal vez después Zoe nos quiera comentar
Milei empezó a adecuar varias de las políticas que había dicho y ha tenido la capacidad de estabilizar la moneda y controlar la inflación, lo cual le ha dado cierto rédito porque ese fue su principal caballo de batalla electoral y lo ha logrado. Independientemente de que si estás a favor o en contra de Milei o de las formas como hace política, el hecho concreto es que la economía argentina está mejor a partir de su mandato y eso le ha generado ciertos réditos. Eso se traduce en que acaba de ganarle la alcaldía de Buenos Aires a Macri, que era el principal opositor, por más que sea también de una tendencia económica similar, pero los argentinos le han dado de voto de confianza a Milei y a su forma de hacer política debido a que han visto que las cosas que él dijo que iban a hacer se han cumplido. Zoe, tal vez nos puedes hacer un comentario respecto a Argentina, Latinoamérica y sobre todo después decirnos cuál ha sido la otra tendencia que también hemos visto a lo largo del año. En efecto, Milei, la verdad es que contra mucho pronóstico de muchos analistas, logró adecuarse y aprender un poco las reglas de juego, sin tener mayorías en el Congreso, con su forma de hacer política completamente distinta a lo que veníamos acostumbrados. También se vio, la verdad es que favorecido por una oposición que está fragmentada, que no hay realmente una oposición fuerte que le pueda hacer frente, y eso le ha ayudado y ha favorecido al plan de Milei. También esto que él aprendiera a negociar y a saber con quiénes necesitaba negociar para que sus leyes, sus propuestas claves puedan convertirse en leyes o pasar en el Congreso. Vemos los resultados un poco en la macroeconomía y sí creo que las elecciones legislativas como de este año van mostrando un síntoma de si la gente en cierto punto lo apoya más o menos después de este ya primer año de gobierno. Y efectivamente el caso de Buenos Aires fue polémico, donde el PRO perdió la elección, lo cual para muchos era esperado, para otros no, pero sí no hay que quitarle mérito en ese sentido a Milei. Y después, ya pasando para la segunda tendencia que habíamos anticipado para este año, se trata de el desorden, la fragmentación y el proteccionismo. Bueno, todo esto lo estamos viendo un poco de la mano de Donald Trump. Vemos que el mundo se dirige hacia esa dirección de desorden, fragmentación y proteccionismo. Lo podemos ver, por ejemplo, con el tema de los aranceles impuestos por Donald Trump, que siempre hacen que la guerra comercial, si bien lenta, pero sigue ahí latente, pudiendo escalar y afectar el comercio internacional, y lo cual impacta en todos los países. Hay un episodio de Warrior específico sobre este tema, que es el de Trump contra todos, pero también me parece importante destacar que esta no es una tendencia que solo, porque hablo de Trump, pero no es solo de Estados Unidos, sino que es una tendencia amplia, más amplia a nivel general. Tenemos como características ante esta situación que si bien los estados siguen siendo los protagonistas de el sistema internacional, hay otros actores que no son estatales y que cada vez influyen más en conflictos, ya sea de manera más virtual o física. Y también tenemos que China y Rusia siguen desafiando el orden liberal con una postura un poco más confrontativa, que esto también en paralelo y estar Estados Unidos retirándose de espacios multilaterales, como por ejemplo puede ser el caso de la OMS, vemos que países como China que pueden proponer alternativas que les son más favorables o acorde a sus intereses y van ganando espacios. También tenemos que aparecen en las nuevas potencias o mismo el sur global, que complejizan aún más toda la situación mundial. Por un lado tenemos por ahí potencias en ascenso que buscan influir en el tablero, equilibrar bloques como puede ser India y Indonesia, pero pues también tenemos otros países más pequeños que por ahí no tienen tanto margen de maniobra y que se ven obligados a elegir más un bando que otro. Y ya para darle paso a Fabio, vemos también en esta retirada de Estados Unidos de espacios multilaterales como otros países que de un eje más revisionista
van ganando espacio, como puede ser China, Rusia, Irán y Corea del Norte, tienen más espacio para moverse e imponer por ahí poco a poco sus reglas y esto va modificando el orden global. Estas dos últimas cosas que mencionas, crucial para que los oyentes que no han escuchado estos episodios los escuchen al terminar el live, porque creo que dictan muy bien la tendencia que vemos, ¿no? Por un lado, estas nuevas potencias, ¿no? Y en ese episodio exploramos mucho qué es una nueva potencia, qué es una potencia media y también qué es una potencia fuerte, una gran potencia, ¿no? Está muy bueno ese episodio, pero lo que estamos viendo más países tratando de tener más protagonismo internacional. Y se habla mucho, aquí nos preguntan también en los chats sobre los BRICS, ¿no? Sobre estas fuertes economías, que de hecho hoy domingo está haciendo una reunión importante de los BRICS en Brasil. Y se me hace interesante ver cómo se está desarrollando el grupo, ¿no? Sabemos, hablamos hace unos años de la ampliación del grupo. Hay gente que dice que es el nuevo contrapeso del G7. Que mi vista personal es que es complicado poner en la misma tabla políticas exteriores tan complicadas con países que tienen intereses contrapuestos. Es verdad que tienen intereses económicos en común, pero mentalidades distintas. No estamos hablando de 3 países como India, Brasil y Sudáfrica más democráticos, y luego vemos del otro lado a Rusia y China con una postura muy anti-occidental, anti-estadounidense. Y eso creo que difiere un poco cómo BRICS puede moverse adelante, pero eso no significa que sean países que quieran pedir más y que estén ya dictando más cómo se mueve el panorama global. Algo que choca con lo que Donald Trump o esta idea de la que hablamos mucho en el podcast de Great Power Collusion implica, ¿no? Donde las grandes potencias son las únicas que dictan y los demás le siguen. Entonces creo que Trump también está tratando de dar ahí sacudidas y golpes a, ¡guau! Alguien piensa dejar el dólar, le toca golpe, ¿no? Yo creo que estas son cosas que Lula la tiene un poco complicada hoy en día para tratar de pues, balancear sus dos intereses, ¿no? No romper con Occidente, pero tampoco acercarse tanto a estas potencias autoritarias. Y eso me lleva a ese segundo punto que tocas, ¿no? De las potencias revisionistas, el eje de las autoritarias, ¿no? China, Rusia, Irán y Corea del Norte, o sea, estos conflictos internacionales que vemos, cada vez más les empujan a cooperar más. Los ataques que vimos ahora en Irán estas últimas semanas, cambio brutal del panorama geopolítico, no lo sé, porque mucha gente dice, ¿no? ¿Cómo no ayudó Rusia? ¿Cómo no ayudó China? Y es que, ¿cómo lo haces? O sea, estos 4 colaboran como pueden, pero no es una alianza formal, no es una alianza de tratar, o entonces tampoco están obligadas, pero te apoyan de maneras diplomáticas, tecnológicas y políticas, y yo creo que esta será una tendencia que vamos a seguir viendo los siguientes meses. Y simplemente un par de cosas más para meter, y Martín, a lo mejor aquí tú podías hablar un poco más, es del tema de la proliferación nuclear. A medida de que también Estados Unidos deje de a lo mejor proteger o retóricamente apoyar a sus aliados, puede que esto evidentemente haga que otros países nerviosos por su seguridad busquen armas nucleares. Estamos hablando de potencias en Europa como Francia, Gran Bretaña, ¿no? que tienen armamento nuclear, y está el dilema cómo poder proteger al continente europeo, a la OTAN, si Estados Unidos decide no seguir apoyando desde ese ángulo, ¿no? Ya hay aquí un dilema muy grande, creo que nos da para un episodio entero de las opciones que hay. De hecho, Martín, en la última edición de Foreign Affairs se habla mucho de eso. Hablaremos más de este tema adelante. Y otro caso es en Asia, ¿no? Con Corea del Sur, también teniendo un vecino con armamento nuclear, Corea del Norte, y sin una garantía de protección estadounidense, puede que Corea del Sur también busque esto, ¿no? Pero Martín, te paso a ti el micrófono y a ver tú cómo ves esta segunda emergencia. Ahí justo me robaste lo que iba a señalar, en que la última edición de Foreign Affairs habla mucho de este New Nuclear Age y cómo es que los estados tienen que aprender a jugar bajo este nuevo orden en donde, de nuevo, como ya lo hemos dicho, el uso de la fuerza y la amenaza del uso de la fuerza cada vez se está legitimando más o se está viendo como una herramienta más común para ejercer presión en política exterior. Si a eso le sumamos el componente nuclear, vemos que las cosas se están haciendo totalmente de control. Parte de eso ha sido el miedo que muchos teníamos, como ya vamos a hablar un poquito más adelante, del conflicto que se dio este año entre India y Pakistán. Cuando se subió la tensión, la gente tenía miedo que a uno detone el botón, ¿no? O el mismo Israel versus Irán. Vemos que los estados están inclusive atacando reactores nucleares, cosa que no era tan común antes, porque en caso de una explosión a un reactor nuclear,
es una pérdida total para toda la humanidad, dependiendo de qué tanto uranio enriquecido y cómo están las facilidades de dicho reactor. Pero definitivamente, como bien señala hoy la nueva edición de Foreign Affairs, el hecho de que Rusia y China sigan aumentando su arsenal nuclear va cambiando el tablero, va poniendo a Estados Unidos más presión para ver cómo manejar las cosas. Y de hecho, sumado a lo de Power Collusion y cómo estos líderes están buscando solamente con uno y dos, tres, hacer acuerdos que dictaminen cómo se va a manejar la política internacional y el panorama internacional, como bien lo señalaron ustedes dos, vemos que también hay un vacío de liderazgo global, lo cual ha generado justamente que cada quien actúe como más le parezca. Esto un poco he visto que lo han revivido y es ese concepto de la trampa de Kindleberger, en donde señala que cuando una potencia establecida entra en una crisis o empieza a decaer y no quiere o no puede mantener el liderazgo mundial, el sistema internacional empieza a colapsar. Y eso lo vemos inclusive con Estados Unidos. Estados Unidos toda su vida ha defendido el sistema de comercio internacional y este año dijo, no, voy a apretar las reglas de juego, que yo mismo las he impuesto, y voy a comenzar a imponer las tarifas, los aranceles, y voy a comenzar a exportar este tipo de economías proteccionistas para ver cómo realineamos los intereses. Eso generó una crisis en el panorama global y de hecho ahí admito que cuando en el primer capítulo de esta temporada yo dije que tal vez el alza de aranceles no iba a ser tan fuerte sobre el comercio porque pensaba que iba a ser a un 3%. Eh, Me equivoqué totalmente en esa predicción porque he visto que efectivamente se hizo una revolución en el comercio y creo que uno de los grandes perdedores que vemos hasta ahora es la OMC, o sea, la Organización Mundial de Comercio, que en teoría defendía justamente ese tipo de prácticas. Vemos que ha quedado totalmente deslegitimada porque las grandes potencias están actuando más en función a otros intereses y a trabajar uno con uno para generar los mejores deals que ellos consideran, ¿verdad? Entonces vemos cómo esta trampa de Kindleberger se consolida y que la falta de liderazgo o el declive de liderazgo de las potencias establecidas genera un cambio total en el sistema internacional y en crisis multilateral, ¿verdad? Esperemos que eso, así tan marcado como pasó en temas de comercio, no pase en temas nucleares, porque la proliferación nuclear es sumamente peligrosa y puede llevarnos a toda la humanidad a un escenario que nadie quiere, ¿verdad? Un tipo de fallout, haciendo referencia a la cultura geek, eh, que puede terminar complicando en general a todos, ¿verdad? Eh, pero tal vez otros temas que están en agenda, que vemos que las tendencias se siguen consolidando, y de hecho son unas preguntas que nos han puesto por aquí o en los comentarios, es el tema de la gobernanza de la inteligencia artificial. Zoe, tal vez tenías algún comentario a decirnos cómo has visto este 2025, las tendencias en materia de inteligencia artificial y cómo se están manejando las cosas. Bueno, este justamente también es una de las tendencias que se mencionaba y lo que estamos viendo y confirmando en este 2025 es que la inteligencia artificial cada vez más se convierte en un tema también geopolítico, em, porque ya no es solo algo que utilizamos en nuestra vida diaria, como, no sé, puede ser para facilitar la atención médica, para hacer cosas de estudiantes, sino que también ahora impacta en la guerra. Y ahora, entonces, la pregunta que surge es, ¿hay que cooperar para evitar abusos en el uso de la inteligencia artificial o hay que competir para poder dominar esta herramienta? Y si vemos que hay un poco de avance en marcos regulatorios, o sea, siempre vamos a estar un poco atrás de los avances tecnológicos. em, entonces, hay marcos regulatorios en marcha, como la Unión Europea, hay iniciativas de la ONU, hay varios países que tienen también sus propias leyes, incluso un par de países de Latinoamérica, pero lo cierto es que ninguna ley alcanza a abordar de forma integral todos los desafíos que implica la inteligencia artificial, porque es un tema que evoluciona constantemente y es muy complejo. Entonces, los interrogantes por ahí que surgen en torno a la inteligencia artificial, eh, es que ya no es un tema solamente que hay que abordar de forma técnica, sino que también política, porque
con la inteligencia artificial surgen temas como quién controla los datos, quién define o qué país o qué entidad define cuáles son los límites éticos en el uso de los datos y qué pasa si estos límites no existen. Sí, sí, no, Zoe, creo que tienes un punto buenísimo y de hecho tenemos un episodio dedicado a este futuro de la guerra y cómo las nuevas tecnologías están implicando en el dominio bélico. Es verdad que este último año esto ha sido exponencial al triple, o sea, vemos cómo la guerra de Ucrania está completamente, bueno, no completamente, pero muy pausada, porque todo el terreno está cubierto por drones, y ya no nada más drones, pero drones de cable óptico, drones para atacar a drones, drones para tumbar misiles, o sea, la guerra se está automatizando en ese sentido. También tienes ya vehículos autónomos que van a explorar el terreno para lo que no sea un humano ahí, o inclusive un vehículo no tripulado contra otro vehículo no tripulado, ¿no? Es una manera loca de ver eso, pero al mismo tiempo seguimos viendo un sistema de trincheras, ¿no? Muy similar a la Primera Guerra Mundial. Entonces es interesante ver cómo la tecnología impacta en lo que es el conflicto. También en la guerra en Medio Oriente, Israel utilizando estos modelos de inteligencia artificial para identificar objetivos para defenderse. O sea, es que ya la tecnología y los ejércitos están muy, muy combinados y creo que eso seguirá siendo tendencia de aquí hasta el tiempo por venir. Y la pregunta es qué tan rápido van a desarrollarse estas tecnologías, quién va a tener el dominio de las más avanzadas, ¿no? Ya vemos esta guerra fría que en el podcast no nos gusta llamar una nueva guerra fría, pero vemos distintos acercamientos a esta tecnología y claramente vemos dos lados contrapuestos que están buscando ganar no solamente por el tema bélico, sino el tema económico, porque el beneficio monetario que van a tener estos algoritmos es impresionante. O sea, utilizamos, como dice Zoe, inteligencia artificial para casi toda nuestra vida y esto también cada vez va a ser mayor. Y esto me trae a otro punto que quería sacar aquí. Estoy seguro que los oyentes, la gente que nos está aquí en el live, están conscientes que es como el mundo, mucho público, pierde confianza en los medios tradicionales de comunicación. Por esto mismo, vemos ahora que cualquier persona con un par de prompts en ChatGPT o en cualquier sistema te crean ya que videos hiperrealistas que cada vez van a hacerlo más, con voces de políticos, con caras de políticos. Y yo creo que la población cada vez está más fragmentada y polarizada por eso, ¿no? Y cada vez más creo que no tenemos las habilidades de identificar cuándo algo es real o cuándo no. Y también va a ser importante, como dices tú, tener estos marcos regulatorios, tanto nacionales como internacionales, para evitar que esto conlleve a todavía más fragmentación, polarización y la otra de estas dinámicas, ¿no? Pero bueno, eso ha sido lo que tenía para este bloque. No sé, Zoe, Martín, si ustedes tienen algo más para comentar sobre estas tendencias y luego pasamos pues a los conflictos que hemos visto este año. Sí, no, el único comentario que tenía para hacerlo era, bueno, en realidad dos súper rápidos, es que de hecho ese capítulo sobre el futuro de la guerra está muy bueno, escúchenlo, porque muchas de las cosas que dijimos que iban a pasar han terminado pasando ahora con el tema de Ucrania y Rusia y cómo se está llevando y conduciendo las guerras. Entonces está muy bueno, que es un poco lo que ha señalado Fabio. Y lo segundo es que ya se vendrá el capítulo de Tecnopol, ¿no? Y de cómo estos líderes que manejan las compañías de inteligencia artificial están usando su poder y se trasluce en política internacional. Así que esos eran mis dos únicos comentarios respecto al tema de inteligencia artificial. Y nada, los invitamos a escuchar el capítulo de El futuro de la guerra. Pero bueno, entrando en el bloque 2, hablar de estos conflictos que hemos visto en 2025, ha habido magnitud, más de los que estamos al tanto. Obviamente los que más nos suenan es Israel contra Irán y todos sus aliados en la región, Israel en Gaza y Cisjordania, también el desenlace en la guerra o no desenlace en la guerra de Rusia y de Ucrania. En África hay varios conflictos también. Ahora, bueno, tendríamos un audio que pondríamos de nuestro analista Jesús, pero ahora lo diré yo un poquito más adelante. Y también en Asia, ¿no? El que ya mencionamos, Pakistán y la India, pero también hay el conflicto en Myanmar, guerra civil en Myanmar, y últimamente más tensiones entre Camboya y Tailandia, que es un tema muy interesante. Y de hecho, una predicción que hace Sergio en el episodio de Tendencias, él dice que cree que va a haber más conflicto étnico en el sudeste asiático. Creo que las tensiones que vemos entre Tailandia y Camboya tienen un ángulo étnico, no es la principal, pero por ahí yo le diría al Sergio que pues sí, parcialmente acertada esa tendencia, ¿no? Porque esto no era algo que estaba a principios de año. Lo de Myanmar sí,
Pero bueno, obviamente podemos expandir un poquito, Martín y Zoe, de cada uno de estos. Yo empezaría a lo mejor tocando el tema de Oriente Medio. Tenemos episodios buenísimos estos últimos meses sobre el conflicto, pero para darle un repaso a los oyentes que estén aquí con nosotros, es de esta última ráfaga, Israel desatando guerra directa contra las instalaciones nucleares en Irán y arrastrando un poco a Estados Unidos con ello. Ofensiva masiva de ataques aéreos, operaciones dirigidas contra sus mandos, sus instalaciones nucleares y, bueno, pues todo tipo de instalamientos militares en el país. Un alto al fuego mediado por Donald Trump entró en vigor el 24 de junio y pues estas hostilidades han pausado, pero a saber cómo se desarrolla estos meses. Una pregunta que tenemos ahí también abierta, si volveremos a ver otro capítulo de esto o si las cosas se calmarán. Ahora, una cosa que yo mencionaría aquí, que es el tema que hablamos con Laura Colomén en nuestro último episodio, es que no vamos a saber en el corto plazo cuánto se deshabilitó de estas instalaciones. Irán claramente está debilitada, pero el régimen sigue con las dos manos en el poder y difícilmente van a salirse. Y ha pasado por toda la historia contemporánea, no puedes bombardear un país para que se rinda ante ti. Lo único que haces es que la gente resienta todavía más a esa potencia que te ha bombardeado, ese país que te ha bombardeado. Entonces yo creo que Irán seguirá siendo un tema que tocaremos. El otro es claramente Gaza y Cisjordania. No se nos olvida que Israel sigue con sus operaciones, matando a cantidades brutales de palestinos, de civiles. Se estima ya que desde octubre del 23, más de 56.500 personas han sido brutalmente asesinadas, en su gran mayoría civiles, y bueno, el riesgo de hambruna cada vez es mayor. Trump renovó de nuevo este llamado, un acuerdo de Gaza, y creo que igualmente estamos viendo movimientos. Hoy domingo creo que una delegación de Hamas iba a verse en Qatar con su homólogo. Muy temprano para decirlo, pero siento que también no es algo que se va a acabar este año. Y lamentablemente el interés internacional siento que se está yendo a otros focos, ¿no? Pero la crisis humanitaria que vemos en Gaza y Cisjordania es brutal. Y también yo ahí abro el micrófono para que los oyentes digan cómo lo ven. Pero bueno, para pasar a lo mejor al siguiente, simplemente es mencionar Siria, porque a principios de año Siria todavía no se veía bien por dónde iba. Yo pensaba que iba a ser un poquito más caótico. Sí que hay violencia. Vimos un ataque yihadista que mató a 27 personas. Pero bueno, hablaremos un poquito más de Siria y el nuevo régimen adelante, pero que no se nos olvide que sigue estando ahí la carta de cuánta estabilidad vamos a ver en Siria. Pero todo de estos temas de Medio Oriente en nuestro último episodio del podcast. Y bueno, eso nos lleva a otras dos fuertes fuentes de tensión y conflicto, que es Rusia versus Ucrania y India versus Pakistán. Así que Martín, Tania, el que quiera y adelante, tomen el micrófono. A ver, ahí tomo la posta y antes de describir un poco el tema entre Rusia y Ucrania y cómo ha ido este año, lo que sí quiero señalar es que una de las tendencias que no se señaló al inicio de este año, pero sí vemos que cada vez se consolida más, es que es sencillo declarar las guerras y entrar en conflicto, pero lo que se está complicando es terminar las guerras. Porque al final acordémonos que, según Clausewitz, la guerra es un instrumento para un fin político. O sea, la guerra es política por otros medios. El problema es que muchos de los gobernantes no están pudiendo terminar la guerra de la manera en como ellos quisieran que las cosas acaben. Entonces, vemos que el costo de las guerras está siendo altísimo para cualquier tipo de gobernante, sea potencia o no sea potencia. Y mientras más prolongada se va volviendo la guerra, el costo sigue asumiendo y golpea económicamente a los países. Uno de estos casos ha sido Ucrania con Rusia. Vemos que este año, y fue un punto que se va a estudiar, estoy seguro, de acá a décadas, la operación Teladaña por parte de los ucranianos y los rusos, que básicamente pasaron por la frontera, camiones que en teoría transportaban madera, sacaron, cuando están a un rango de distancia, sacaron sus drones y bombardearon y destruyeron altamente bombarderos rusos, lo cual ha generado un costo gigante para Rusia. Eh, Cada dron estaba cotizado creo que en $2.000. eh, Esos aviones están en miles de millones de dólares. Entonces, el rango de gastar un par de miles de dólares para golpear económicamente muy fuerte a tu contrincante cambia las cosas. Y sobre todo pone mucho esta tensión en temas de conflictos fronterizos.
Entonces, la manera en cómo se ha manejado esta guerra y se sigue expandiendo y sigue generando costos, que estoy seguro que en un par de años o cuando se analice este conflicto en unas décadas más adelante, veremos que la economía rusa salió fuertemente golpeada. Acá un saludo especial para nuestro amigo y nuestro warrior Oleksi, que es nuestro principal corresponsal y analista en este conflicto. Vemos que las cosas se siguen prolongando, los costos se siguen aumentando y que las cosas no siguen sin cambiar. Un punto que creo que sí le va a complicar un poco a Zelensky y a la posición ucraniana es que el conflicto ruso-ucraniano ha salido un poco del principal punto de agenda, debido a que ha habido otros dos conflictos como el de Israel e Irán o el de India y Pakistán que implicaban unos riesgos mayores para todo el mundo. Esto genera que por parte de los rusos la posición se consolida un poco más fuerte y los ucranianos pierden un poco su manera de cómo negocian a nivel internacional para hacer más presión diplomática hacia Rusia. Esto hace que las cosas cambien. Y uno de los puntos que el presidente Donald Trump había prometido es que él iba a acabar la guerra en 24 horas una vez que había sido electo. Vemos que esta promesa, que la cual era un poco irrisoria, no se ha podido cumplir por justamente esto, que es muy complicado terminar las guerras, sobre todo cuando el uso de las tecnologías abarata los costos de poder golpear fuertemente a tu contraparte, ¿verdad? Entonces, eh, esperemos sinceramente que el conflicto entre Rusia y Ucrania llegue a su fin para evitar que más vidas inocentes se sigan perdiendo. No obstante, no creo, y esa es una de las predicciones que lanzo, no creo que este año veamos un cese al fuego definitivo o un acuerdo final entre la posición rusa y ucraniana. Ambos van a seguir buscando avanzar, los ucranianos van a buscar conquistar el territorio que los rusos se les han quitado, los rusos van a seguir avanzando o van a buscar un punto en donde digan yo paro la guerra siempre y cuando este territorio ocupado viene para mí y dos, la promesa de que Ucrania no sea parte de la OTAN. Y sobre ese punto, creo que sí generaría un tipo de precedente peligroso porque implicaría la ruptura del principio de no adquisición territorial por medio de uso de la fuerza o amenazar el uso de la fuerza, lo cual cambiaría nuevamente todo el panorama internacional y las reglas de juego en temas de política internacional. Pero tal vez acaso nos puede dar un brief acerca de el conflicto entre India y Pakistán. Y acá abiertamente digo que es uno de los conflictos que a mí personalmente más temor me genera en todo el mundo, de los conflictos que más tensión me genera como internacionalista. Zoe, por favor, danos tu punto de vista y un resumen respecto a este conflicto. Sí, bueno, este conflicto, como ya ambos lo mencionaron anteriormente, le pusieron los pelos de punta a todo el mundo. Es un conflicto entre dos potencias nucleares, eh, que en este caso se desató por un ataque de un militante en Cachemira, que Cachemira es un territorio en disputa entre India y Pakistán desde la independencia de ambos. Em, y bueno, siempre hubo otros conflictos anteriormente, siempre está latente la tensión entre ambas partes, pero en este caso, este enfrentamiento que hubo fue bastante letal y severo, lo cual hizo que muchos en todo el mundo temieran sobre cómo podría desencadenarse y también pensando por ahí que uno de los principales aliados por ahí de la India puede ser Estados Unidos y uno de los principales aliados de Pakistán puede ser China. Y bueno, ahí hablamos nuevamente de por ahí la intervención de otras potencias en este conflicto. Pero bueno, por ahora hay un alto al fuego y se respeta. Después también hay otros conflictos en el continente asiático, muy brevemente, porque ya Fabio los mencionó un poco, pero yo creo que son como dos grandes desafíos, sobre todo para la ASEAN, que durante mucho tiempo generó muy buenos resultados para los países que integran este bloque, pero lo que vemos ahora es que tanto el conflicto, o sea, la guerra civil en Myanmar, como bueno, la tensión y el conflicto entre Tailandia y Camboya,
quedan trabados y no hay como mecanismos para poder solucionar estos problemas. En tanto, rige la idea de la no intervención en los asuntos internos de otros estados. Entonces, esto por ahí yo considero que puede ser un desafío para los países del ASEAN, porque bajo la premisa de la convivencia pacífica y de fomentar el desarrollo económico en esta región, estos conflictos, la guerra civil en Myanmar, genera costos y afecta la economía del comercio, y lo mismo aplica en el caso de Tailandia y Camboya. Y después también, por último, para mencionar rápido, tenemos, siempre China y Estados Unidos, la competencia entre estas dos grandes potencias, eh, donde, como mencionaron anteriormente, hay algunos rasgos de Guerra Fría, pero no vemos la misma situación de tensión. eh, y además, hoy en día el mundo está bastante más fragmentado que en su momento, pero bueno, para profundizar en este tema particular y también en el de India y Pakistán, hay un episodio para cada uno que están muy buenos. Sí, creo que aquí el desafío es poder explicar un poquito cada conflicto sin tampoco entrar tan en detalle porque tampoco tenemos tanto tiempo, pero sí, son dos episodios buenísimos. De hecho, esta nueva guerra fría entre China y Estados Unidos es el más escuchado del podcast hasta ahora. Está muy bueno, de verdad, me encantó grabarlo y creo que tocamos muy bien esos puntos, ¿no? Haciendo esos contrastes con la guerra fría y ver si ahora estamos en una dinámica igual, que en ciertos aspectos sí, en otros no. Y uno, fíjate, muy interesante que también toca, Martín, la última edición de Foreign Affairs, es como el sudeste asiático todavía no define para dónde va a tirar, pero parece que empuja más para China. Y es un artículo brutal. Creo que en el podcast, en la versión de inglés, queremos tocar ese tema en particular, a dónde se está moviendo el sudeste asiático, pero se me hace un tema brutal. Y de hecho, hace poco tiempo igual Estados Unidos firmó un acuerdo con Vietnam porque está tratando también de usar la economía para arrastrarlos a su lado, pero bueno, en verdad, la geografía es la geografía y en dónde está esta región y China es que los tienes al lado. Y otro tema de tensión en Asia, eso de que digo, no está en la agenda de este año, esperemos que nunca lo esté, pero es que Taiwán y el mar del sur de China, ¿no? Puntos de fricción geopolíticos fuertísimos, pero bueno, más de eso en este episodio que hemos mencionado. Y queridísimos oyentes, aquí en el episodio pues escucharán el audio que tenemos de nuestro analista Jesús Romero, que creo que está aquí en el live. Jesús, te mando un abrazo, un saludote y gracias por este gran audio. El primer semestre en clave africana nos obliga a repasar conflictos y las recientes protestas en Kenia o Togo. En Sudán, el ejército ha conseguido recuperar Jartum, pero las fuerzas de apoyo rápido siguen controlando el oeste del país y además han creado un gobierno paralelo. Más al sur, República Democrática del Congo y Ruanda, con mediación de Trump, han llegado a un acuerdo de paz. Y en el Sahel, las juntas siguen combatiendo al terrorismo, esta vez sin la ayuda de Wagner. Todo ello mientras el continente se prepara para un otoño de importantes elecciones en Costa de Marfil, Tanzania, Camerún. Lo dejo ahí y bueno, estoy seguro que hablaremos con Jesús más adelante en el podcast. Yo creo, Fabio, que ya tenemos que ir pasando, para tampoco que el episodio no sea tan largo. Creo que pues en vivo nos hemos explayado un poco más. Creo que sería bueno ya ir a ver las predicciones que hicimos para el 2025 y ver cuáles son las predicciones que tenemos para la segunda mitad de este año. Y Martín, tienes toda la razón y lo siento si nos hemos elaborado de más. Como saben, es un episodio en vivo y sí, como dices tú, Martín, hacer eco a estas personas que nos están siguiendo, por favor, comenten ahora qué predicciones tienen para lo que se viene en el resto del año de cualquier tipo y ahora las leeremos. Comenzaré con nuestras predicciones y Martín, simplemente una ultimísima cosa a mencionar del bloque anterior. No es conflicto Estado a Estado, pero a ver, lo que vemos en el continente latinoamericano, vemos hasta mayor cantidad de muertos cada mes que lo que vemos en Oriente Medio, ¿no? México siendo de los principales países. Entonces, a lo mejor tampoco tenemos tanto espacio para hablar de conflicto donde hay actores no estatales, pero bueno, mínimo para mencionar que lamentablemente nuestro continente no se libra de violencia, aunque sabe otro estilo, ¿no? Pero bueno, De hecho, ahí Fabio, estamos pensando, y ahí spoiler alert para los oyentes, invitar a un analista para tal vez hablar acerca de criminalidad en América Latina y ver ese tema que es, creo que uno de los principales problemas que tiene toda la región. Antes, creo que hace un par de años atrás, el principal problema era la corrupción. Creo que ahora el principal problema
en América Latina es la criminalidad y las organizaciones criminales transnacionales que coordinan unas con las otras, coordinan más y mejor que los estados. Pero bueno, vamos allá a las predicciones. Definitivamente, definitivamente. Vale, pues miren, a principios de año, la primera predicción que se hace fue de Sergio. Sergio, un abrazote, espero que estés escuchando esto. Sergio nos decía que él estaba seguro que Trudeau, el ex primer ministro canadiense, iba a perder. Él decía, tampoco estoy seguro si su opositor, Poilievre, iba a ganar, no lo sé, pero si algo decía Sergio es, Trudeau pierde. Dicho y hecho, a los 3 días que pusimos ese primer episodio, Trudeau dimitió. Tío, tampoco una predicción muy loca, Sergio sabía por dónde iban las cosas, pero la acertó y Zoe hablaba de Canadá al principio del episodio, vaya vuelta dio el panorama político ahí. Increíble, pero bueno. Martín, tú también mencionabas a principios de año, y a ver si tanto Zoe como tú tienen un poquito de puntos acá, es que la administración de Trump claramente iba a poner más foco en América Latina. Les pregunto a ustedes, ¿creen que la aceptamos ahí o cómo lo ven? Definitivamente el hecho de que tengamos el primer secretario de Estado latino ha ayudado a posicionar ciertos temas. Entonces, de hecho, y cada vez se empodera más Marco Rubio como secretario de Estado. Entonces, vemos que es uno de los hombres fuertes de la actual administración y vemos que ciertos temas respecto a América Latina se siguen posicionando, ¿no? A eso hay que sumarles el tema de la alianza que tiene el presidente Donald Trump con el presidente Milei, con el presidente Bukele, lo cual genera cierto tipo de discusión y mayor movimiento. No obstante ello, ha habido estos conflictos que ya les hemos mencionado, que también ha hecho que la atención de Estados Unidos derive para estos lados, pero definitivamente en ciertos temas le ha dado más posición y más cabida a América Latina con respecto inclusive a la administración de Biden. Y bueno, el principal tema, uno de los principales temas que fue sus promesas como candidato fue el tema de la migración. Y es uno de los temas que más atención le está dando. No sé, Zoe, ¿tú qué opinas? Sí, coincido con lo que decís, Martín. Incluso también me parece interesante cuando hace algunos meses fue todo el tema del canal de Panamá, que Panamá también se salió de la iniciativa de la Franja de la Ruta. Yo creo que eso es también como ahí se ve como más la presencia de Donald Trump, de queriendo ganar un poco más de terreno, si bien sin obviamente desatender sus prioridades como es el tema de la política migratoria, pero sí acercándose un poco más a América Latina para ganarle un poco más de terreno por ahí a China, que si bien por ahí no hay una alianza muy específica con los países, pero sí vemos que es un socio comercial muy fuerte de muchos países. Entonces, como bueno, hay que buscar alianzas por otro lado para acercarse a América Latina. Inclusive hay un comentario súper chiquito y ya muy rebuscado de los que nos gusta un poco la diplomacia multilateral y la regional. Estados Unidos acaba de ganar una elección en la OEA que acaba de nombrar una comisionada estadounidense cubana ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo cual en cierta manera muchos analistas consideran que es positivo porque implica que Estados Unidos no va a desfinanciar el sistema interamericano en protección de derechos humanos cuando tiene a una candidata puesta por ellos ahí. Y en foros multilaterales se vio la presión que hizo Estados Unidos para que su candidata gane, la cual fue de las más votadas. Y bueno, es bueno. Creo que Estados Unidos no, ciertos espacios como la OEA o el sistema interamericano no retroceda, va a ayudar a que las cosas sigan mejorando a nivel regional. Pero bueno, Fabio, vamos con la siguiente predicción. Vamos con la siguiente, estoy de acuerdo con los dos, creo que sí, definitivamente más vista a América Latina, no para bien, yo creo, un poquito para mal. Y esa alineación ideológica con Bukele, no sé si la exploraremos mucho, tenemos un episodio sobre ello, este autoritarismo a lo millennial. Habrá oyentes que son fans de Bukele, hay gente que la detesta, la gente escucha ese episodio y verá mi opinión, no es muy positivo. Siguiente predicción que tuvimos, hablamos, Sergio decía que la AfD, el partido de extrema derecha en Alemania, iba a ganar lugar, pero no iba a ganar las elecciones. Dicho y hecho, pues exactamente lo que pasó. Sergio, buena predicción, pero tampoco creo que era muy arriesgada, pero bien ahí. Poco más que añadir ahí. Otra que está medio acertada también de Sergio, él predecía que las tensiones en Mali iban a crecer exponencialmente, iba a haber una rebelión. Yo aquí diría que fue una predicción parcialmente acertada, porque es verdad que las tensiones se intensifican después de que la junta militar en Mali disolviera los partidos políticos. Muchas protestas ahí en Mali,
pero creo que no ha llegado a una rebelión así. Es verdad que la violencia yihadista también se ha agravado muchísimo, pero no hemos visto como tal un cambio de régimen radical, pero es verdad que las tensiones en Mali algo a tener en el panorama. Y como decía antes, otra predicción parcialmente acertada, creo, es sobre estas tensiones étnicas en el sudeste asiático, y como decía hace rato, hemos visto que sí las tenemos, no un conflicto étnico como tal, pero sí está igualmente agravando la situación. Tailandia y Camboya siendo el ejemplo perfecto, ¿no? Con ese problema en la frontera, como también explicaba lo de hace rato, sin, lamentablemente, más diálogo, más espacios de diálogo para prevenir que esto escale. Y como vemos el panorama, la guerra es que cada vez es más normal. Pero una tendencia interesante que el Sergio también muy bien parcialmente acertó. Otra, Martín y Zoe, yo decía, pero decía que iba a haber un estancamiento en las negociaciones entre Ucrania y Rusia, y yo decía que Trump iba a presionar a Ucrania y a Rusia, ambas partes, a hacer altos al fuego pactados, que claramente no iban a durar mucho tiempo y comenzaban las negociaciones. Creo que esto está también entre parcialmente acertado a no acertado, porque sí es que estamos viendo negociaciones, pero un alto al fuego, para nada. Lo explicabas muy bien tú, Martín. La actitud aquí de Putin claramente es, me viene bien seguir con este conflicto, seguir avanzando, y el tiempo lo tengo a mi favor. Veremos cómo se desarrolla eso, pero lamentablemente tampoco veo un fin a este conflicto en el corto plazo. Preocupante también. Y un par de predicciones, Soy Martín, y ya les dejo a ustedes ver cómo lo ven. No acertadas, fueron mías ambas, y son de Oriente Medio. Una es de que Turquía se iba a movilizar contra los kurdos en Siria. La situación en Siria está complicada, pero no tanto. O sea, sí que el nuevo gobierno tiene muchos obstáculos, pero creo que generalmente va en una dirección de intentar este proceso democrático constitucional. Muy complicado, tiene que ser pluralista, integrar a muchísimas partes de la sociedad, un país muy diverso, claramente muy difícil. Y hay un desafío muy fuerte, que es la personalización del poder. Volvemos, Martín, estas últimas ediciones de Foreign Policy y Foreign Affairs, y hay un artículo muy bueno que habla de que la nueva Siria se está gobernando como la antigua, ¿no? Como con mucha concentración del poder. Y estamos diciendo que ahora todo depende de la buena voluntad de al-Jolani, ¿no? De al-Shara, el líder de jure, de facto en Siria. Y al final poner tanto énfasis en que esta persona haga las cosas bien podría descarrilarse, el tiempo lo dirá. Y mi otra predicción, Zoe y Martín, ya, y les dejo de nuevo hablar, que fue completamente fallida, decía que con tanta presión que Irán está allá encima, iban a anunciar que tenían un arma nuclear. Y también predije, tal vez el ayatolá muerde viejo. Claramente no. Creo que con este ataque a las centrales nucleares, el programa iraní está muy retrasado. No sabemos si meses, años, décadas, eso no se sabe, probablemente no se vaya a saber en mucho tiempo. Y ahí sí, la verdad es que todo está en el aire. Si Irán va a buscar un acuerdo nuclear, si Irán va a seguir buscando un desarrollo de armas nucleares un poco más en secreto, lo que también es un tema que está muy abierto. Y vuelvo a abrir el micrófono si algún oyente quisiera poner cómo lo ven en el chat. Pero bueno, esas fueron las predicciones. ¿Cómo lo ven ustedes? De hecho, hice solamente un comentario. Todavía no sabemos si te equivocaste con la predicción de Irán, así que hasta ahora es fallido, pero todavía quedan 6 meses más. Y por mi lado, una de las predicciones que creo que me fallé es que subestimé el impacto de los aranceles en el tema del comercio. Creo que fue una revolución total y claro, en el episodio yo dije que si se subía un 3%, un 4% no iba a ser el impacto no iba a ser tan grande. No esperaba un arancel mínimo del 10% y hacia adelante. Y ya bueno, cuando China y Estados Unidos se pusieron aranceles del 200, 500, 600%, ya no tenía lógica, pues, ¿no? Ya en un punto era dejar de contar, o sea, bueno, ya, no hay comercio. Y eso sí generó un gran impacto y un gran cambio en materia de la guerra comercial. Pero tal vez hoy nos quieras ayudar, ya como para ir cerrando este episodio, a una predicción que tengas para este año, para estos 6 meses que quedan. ¿Cómo lo ves? Para mí, un poco como esperanza y un poco de no sé eh, qué esperar. Para mí, el alto al fuego entre Israel e Irán se va a mantener, pero no descarto para nada que pueda haber nuevamente ahí ataques masivos. Es una situación bastante volátil. Quiero mantener la esperanza de que va a haber un alto al fuego, o sea, que se va a mantener, pero no
no diría como de forma muy certera, asegurada que va a sí o sí ser así, porque bueno, como decía Martín, todavía quedan 6 meses para ver si de este año no sabemos si se cumple o no la predicción de Fabio de la bomba nuclear. Esperemos que no, de verdad, eso miedo da, miedo da. Creo que la proliferación nuclear es definitivamente de lo que más miedo le debe dar al mundo y sí, yo creo que como nunca antes hemos notado en situaciones así. Pero bueno, de mi parte, Martín, yo tengo un par de predicciones locas, medio atrevidas, ya veremos. Una es, Musk deja Estados Unidos. No sé si va a ser deportado o no, pero con todo este tema de la creación de un nuevo partido, con este divorcio que hablaba muy bien al principio del episodio, creo que se va a frustrar todavía más esa base trumpista y yo creo que algo va a haber ahí, o tal vez no, pero bueno, quiero apostar a que sí, que le dan patita para la calle. Y otra predicción es en el caso de África, en el caso de Kenia, con todas estas protestas que decíamos, pondré sobre la mesa que a lo mejor William Ruto, el líder bastante autoritario de Kenia, cae. No sé cómo, pero para poner una predicción loquilla. Bueno, algo que veo que va a ser muy complicado y me atrevo a lanzarla es que hay un cambio de régimen. O sea, mucho en Irán, me refiero, muchos de los comentaristas y analistas políticos internacionales han estado especulando si es que va a ser posible que haya un cambio de régimen en Irán. Lo dudo mucho. Dudo mucho que haya este cambio a lo en Siria. No, no, no creo. Y menos que regrese el heredero del Shah al poder. Entonces, creo que el régimen actual va a mantenerse, ¿no? Eso por un lado, y me atrevería a decir que va a haber otro gran conflicto en el mundo este año, ¿no? Que así como van las tendencias de solucionar las cosas en materia de política internacional por medio del uso de la fuerza, creo que otro gran escalada de conflicto vamos a ver hasta terminar el año. Esperemos que me equivoque, pero más o menos esas dos son las que vamos viendo. Igual, nada, gracias a todos por haberse conectado. Hemos estado un poco más de una hora y 20 casi, o una hora y media hablando. Debe ser tal vez, y ahí Fabio, tal vez tú me corriges, uno de los capítulos más largos que hemos tenido en la historia de War Diplomacy, pero bueno, también ha sido el primer episodio online, así que les agradecemos a todos por haberse conectado. Igual seguramente ahí Fabio hará la magia de la edición para tener el capítulo en estos días en el Spotify y que lo puedan escuchar nuevamente o que lo puedan compartir. Lo hacemos por amor al arte, así que a las personas que han estado, que más o menos han ido de entre 15 a 25 personas en el punto máximo, quería agradecerles justamente por haberse dado un tiempo su domingo, ya sea que estén en Latinoamérica, Europa o en cualquier parte del mundo para escucharnos. Acá tenemos a una persona en Bruselas, Washington y en Buenos Aires hablando de política internacional, así que agradecemos mucho su atención. Coincido con Martín, las guerras van a ser cada vez más comunes y no se puede descartar que no haya algún otro conflicto de acá a fin de año. Y también como dicen acá en el chat que es un reto, o considero que va a ser un reto seguir manteniendo a la ONU actualmente en un mundo donde crece como la desconfianza hacia estas instituciones multilaterales. Y después, nada, agradecerles también a ustedes, a todos los oyentes, bueno, por haberme invitado a participar de este episodio y también a bueno, los oyentes por estar en el live, escucharnos y siempre escuchar los episodios, también por darle like o retweet a los Weekly Warriors que subimos todas las semanas. Nada, así que muchas gracias. No, eso de Martín, yo las gracias son a ustedes dos, porque sin ustedes y sus análisis, su tiempo, el podcast no sería lo que es. Pero como dicen los dos, también agradecer aquí a la gente que nos sigue y muchos de los oyentes que están aquí en este live. Créanme que sus nombres, de tanto contacto que tenemos aquí allá, les reconocemos. Y simplemente ya hay un par de gente que ya me está descartando. Jesús, te mando ese abrazo de nuevo. Ya me anda diciendo que él dice que no, que Ruto no cae en Kenia y él es el que le sabe. Entonces ya voy descartando tu predicción. Pero Martín, del otro que decías, sí es un episodio largo, pero dato curioso, uno que grabamos a principios del podcast duró 2 horas y editarlo fue una locura. Pero bueno, como bien dicen ustedes, este episodio estará en nuestras plataformas para aquellos oyentes que pues escucharon un poquito aquí, un poquito allá o que simplemente no tuvieron el tiempo. Y de vuelta, agradecerle a toda la gente que estuvo aquí
un domingo escuchándonos hablar de estas cosas. Martín Zoe, de nuevo, un abrazo muy fuerte a Washington, a Buenos Aires y a todos los oyentes de cada parte del mundo que nos escuchan. Así que un abrazo para todos, cuídense mucho. Pero chicos, muchas gracias.